que nos da la oportunidad. Amén. Pues vamos a orar, ¿qué le parece, amadas hermanas? Vamos a dar gracias a Dios por lo que nos permite, porque podemos estar hoy aquí reunidas, ¿verdad? Bendito Dios, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y lo exaltamos porque eres un Dios bondadoso, un Dios verdadero que hace misericordia. Y bueno, Padre, en esta hora te pedimos que tú hables a través de tu palabra. Háblanos, ayúdanos a entender a la luz de tu palabra lo que tú nos quieres enseñar, Padre, porque todo esto lo hacemos para la gloria y alabanza de tu nombre, pues es importante que nosotros sigamos aprendiendo, sigamos escudriñando tu palabra y todo sea para bendecir tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, bendice cada vida, cada corazón, y tu Espíritu Santo sea manifestándose a través de tu palabra. Te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, pues bienvenidas todas y cada una, qué bueno que están aquí, sentadas para sentarse a los pies del Maestro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Qué era? Estar sentada a los pies del Maestro. Pero estar sentada ¿cómo? Aprendiendo, ¿verdad? Escuchando y aprendiendo. Y como resultado, ¿qué debe de haber? Una vida transformada, ¿verdad? Que lo que aprendamos, ¿qué tenemos que hacer? Lo debemos aplicar. Así que vamos a continuar con nuestra serie del libro de Eclesiastés. Hicimos una pausita porque tuvimos el desayuno evangelístico, ¿verdad? Pero vamos a continuar con el libro de Eclesiastés, en donde hemos estado viendo diferentes aspectos que Salomón, quien es el predicador, como ustedes saben, experimentó a lo largo de su vida. Al principio de este libro, Salomón, haciendo una investigación, mostró la vanidad de las cosas, ¿se acuerdan? Hablando de qué, de la sabiduría, de la necedad del pecado, de los placeres, ¿se acuerdan? ¿Cómo vamos en los placeres? ¿Ya no se acuerdan? Alguien me dijo apenas el jueves, ahí voy con los placeres, pastora. Dije, ay, bueno, qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Hablando del trabajo y que no hay mayor cosa debajo del sol que disfrutar de la vida y el trabajo como un regalo de Dios. Ahora Salomón va a demostrar cómo las cosas de los hombres sufren cambios con el transcurso del tiempo. Cada una de nosotras sabemos que tenemos a un Dios eterno, sí o sí, ¿verdad que sí? Dios ha creado al hombre con un sentido de eternidad, dándole la oportunidad y el tiempo de gozar y disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Dios te está dando la oportunidad, mujer, de disfrutar y gozar, de gozar del tiempo y disfrutar de la vida que te sigue permitiendo tener. ¿Sí sabes? Aquí el detalle es cómo lo estamos disfrutando. ¿Cómo? Nuestro tema número 7 hoy se llama contradicciones de la vida. Y yo te pregunto, ¿alguna vez has tenido contradicciones en tu vida? Seguramente sí, y todas, ¿verdad? Entonces, fíjate que Dios nos da esa oportunidad y ese tiempo para que lo disfrutemos. Pero hay algo muy importante, y es que también nos ha dado este sentido de eternidad para que le temamos a Él. No crean que el sentido de eternidad solamente es para que disfrutemos, para que gocemos y viva la vida. No, es para que le temamos a Él, porque quien no le tema tendrá que enfrentar el juicio cuando Dios traiga a memoria el pasado. Porque todos vamos a pasar por el juicio de Dios, ¿sí sabes? Ahora bien, Dios nos creó para que seamos, otro punto, adoradores.
Solo que nuestra tendencia como humanos es fabricar dioses a quienes les rendimos nuestro afecto, nuestra adoración, nuestro dinero, nuestro tiempo y tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿a quién adoras? ¿A quién adoramos? ¿A quién adoras? Porque fíjense, pues qué bueno que adoremos a Cristo, pero fíjense, podemos tener diferentes dioses, aún tener a Cristo, pero tener otros dioses. Estos pueden ser, como te decía, el dinero. Hay gente que no está tranquila si no tiene dinero. Las modas, la televisión, el trabajo, tal vez un predicador o un artista, tal vez los hijos, tal vez el esposo, tal vez los deportes. Bueno, yo no sé, cada quien puede pensar en un Dios. Puede haber muchos dioses a los que adoremos. Pero fíjate algo muy importante, los que hemos creído en Dios lo adoramos a Él, ¿sí o no? Pero fíjate que también hay quienes adoran a Buda, también hay quienes adoran a Alá y creen que su adoración es correcta. En el nombre de Alá y matan a diestra y siniestra y mueren por Alá y creen que están adorando a su Dios. Y sí, pero ¿será la manera correcta? La realidad es que a causa del pecado dejamos de adorar al Creador. ¿Sabe por qué? Porque nos vamos a adorar a la creación. Y aquí lo digo porque vamos a ver un punto aquí importante, pero hay muchos que adoran a su perrito y a su gatito, más que a los seres humanos. ¿De verdad? Y es complicado. Ahorita vamos a ver. Todo lo que es... Y la gente quiere adorar todo lo que está en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque no estamos contentos. Nuestra vida se contrarea. ¿Sí o no? Por un lado decimos amar a Dios y lo queremos adorar, pero por otro lado nos atraen todas las cosas del mundo. Lo que nos causa satisfacción nos jala. Codiciamos el pecado. Aunque decimos querer estar con Dios para la eternidad, pero lo demás nos jala. Y eso no son contrariedades. ¿No son? ¿Verdad que sí? Sin embargo, siendo creados por Dios, Él nos ha dado un corazón con inmortalidad que anhela y desea la eternidad. ¿Seguro que sí o no? ¿Quién no anhela estar con el Señor? Bueno, ¿quién anhela? Porque, ¿verdad que sí? Anhelamos estar con Él, porque Él nos ha dado un corazón con inmortalidad para anhelarlo. Sin embargo, seguimos deseando las cosas de este mundo. Porque Dios puso eternidad en los corazones, ¿sí sabes? Vamos a continuar leyendo Eclesiastés. Te invito a que vayamos a Eclesiastés 3, versículo 11. Y ahorita también vamos a ver por qué las cosas de este mundo nos jalan. Dice en el verso 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hombres, nosotros, los hombres. Y luego dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí está. Este es el punto. Que el hombre no alcance a entender lo que Dios ha hecho. No alcanzamos a entender. En este texto que acabamos de leer, Salomón ha sido capaz de ver la belleza de la soberanía de Dios. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Verdad? Tú ves la naturaleza, tú vas a un lugar donde hay mucha naturaleza y ¿qué es lo primero que dices? Qué hermoso. ¿Verdad que sí? Qué hermoso lo que Dios creó, ¿sí o no? Tú ves un ave pintoresca y dices, qué hermoso la creación de Dios.
y todo lo hizo hermoso en su tiempo. Sin embargo, el hombre no alcanza a entender lo que Dios ha hecho. En que no solo hay ¿sabe qué no alcanzamos a entender? En que no solo hay un tiempo para todo, sino que Dios siempre hace las cosas en el momento justo. Ni antes ni después. Aún lo que pasa en la vida del hombre es en el tiempo de Dios, ni antes ni después, es en el justo momento. El predicador alaba a Dios también porque todo lo hizo hermoso y lo está alabando. Aquí la palabra, quiero decirte, la palabra hermoso no se refiere a que se ve bonito o a la apariencia. No, más bien se refiere a algo que es bueno, que es correcto, que es agradable y que es apropiado. A eso se refiere que es hermoso. No es que nosotros lo veamos así, rosita, bien acomodadito, bonito. No, es que Dios lo hizo bueno, correcto, agradable y apropiado. Además le dio color, ¿verdad? Pero esa es la realidad de lo hermoso. Esa es la razón por la que Dios tiene un tiempo hermoso en cualquier momento que Él hace las cosas. Siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. El asunto es cuando nosotros no alcanzamos a ver las cosas de esta manera hermosa para que las disfrutemos. Fíjate, no es que vayamos a un día de campo y veamos lo hermoso de lo pintoresco del pueblito a donde fuimos. Es que nosotros debemos ver lo bueno, lo correcto, lo agradable y apropiado que Dios nos permite para estar en ese momento. Que a lo mejor no tiene que ver el pueblito, sino estar reunido con tu familia. Un ejemplo, ¿verdad? Esa es la razón por la que Dios tiene un tiempo hermoso en cualquier momento. Nos encontramos en muchas contradicciones, ¿sí o no? Porque nunca te ha pasado que vas a un lugar hermoso y no lo disfrutas. Que porque ya se te atravesó el perro, que porque ya llovió, que porque no trajiste el pan que se te olvidó, que por qué, y no lo disfrutas. ¿No son contrariedades? ¿Verdad que sí? Cuando dice que Dios nos da el tiempo para gozar y para disfrutar. Tal y como lo hemos estado viendo con Salomón en este libro de Eclesiastés, vemos cómo en todo encontramos contrariedades. Salomón o Eclesiastés, siendo un hombre sabio, ¿qué pasó, hermanas? Disertó en la sabiduría, ¿sí o no? Se puso a razonar en todas las cosas, haciendo una investigación minuciosa de todas las cosas, como diciéndole a Dios, ¿será cierto? A ver, vamos a probar. ¿De veras es como tú dices? ¿Qué hizo Salomón? ¿No contrario? ¿No hubo contradicción en su vida? Y quiso experimentar. Qué tremendo, ¿no? Siendo el hombre más sabio, siendo un hombre muy rico, siendo un hombre poderoso, que conocía a Dios. Entonces tú y yo, ¿qué nos esperamos? ¿Qué podemos esperar, verdad? Cuando Salomón dice que todo lo ha hecho hermoso en su tiempo, no solo está hablando de la forma que Dios hizo al mundo. Citando Génesis 1, de alguna manera, cuando Moisés dice que Dios vio que era bueno todo lo que había creado. Y vio Dios que todo era bueno. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque era bueno, porque era correcto, agradable y apropiado. Quédate con estas palabras de hermoso. No hermoso es solamente lo bonito, lo pintoresco, lo que se ve con color. No, es lo que es correcto, agradable y apropiado. Entonces, todo lo hecho hermoso en su tiempo. Habla también de la manera en la que Dios ha gobernado y controlado siempre al mundo creado. Dios sigue controlando todo, ¿eh? Dios controla todo. No hay nada que se escape de sus manos. Hasta la presidenta que va a quedar, Dios tiene el control de ello. ¿Verdad? Entonces, fíjate,
También las estaciones de la naturaleza. Ahora, ¿no te has dado cuenta que a veces parece que estamos ahorita que estamos, se supone que en primavera todavía, ¿no? Ya vamos a entrar al verano. ¿Y no se te hace que de repente hubo mucho aire, llovió, frío, de todo? Dios tiene controladas las estaciones de la naturaleza. Todo lo tiene, las actividades de los hombres, nuestra vida, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, todo está bajo su supervisión y bajo su cuidado. ¿Verdad? Pero sobre todo, miren, respetuosamente lo digo, como cristianos. Ajá. Sin embargo, el predicador aquí se encuentra entre el dilema del tiempo y la eternidad. Por un lado, Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Fuimos creados para vivir para siempre, dice su palabra. En Génesis 3:22 tú lo puedes leer. Fuimos creados para vivir para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque en este tiempo vamos a estar un tiempo, en la tierra vamos a estar por un tiempo, pero después vamos a vivir con Él por la eternidad. Por eso ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y eso es hermoso, ¿sí o no? Y ciertamente los creyentes desean una vida interminable con Dios. Yo no sé si hay algún creyente que no decida estar con Dios por la eternidad, pero yo creo que todos los que somos creyentes deseamos estar con Cristo. El problema es que aún vivimos en un mundo que está atrapado en el tiempo. Aún hay una gran pared entre nuestra mortalidad y nuestro destino futuro. ¿Sabe por qué? Porque todavía falta, mientras estemos en esta vida, porque hay una pared. Porque hay una pared. Porque el pecado nos asedia. Y el problema no es cómo empezamos, sino cómo podemos terminar. Porque todos estamos expuestos a caer en el pecado y a que seamos separados completamente de Dios. Por eso hay una pared, una gran pared que todavía está ahí presente. El hombre en la tierra no tiene la capacidad de comprender lo que Dios ha hecho desde el principio. Tratamos de comprenderlo, tratamos de entender su palabra, pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque si no, no hiciéramos lo que hacemos muchas veces. El hombre, o bueno, más bien todos nacemos con un deseo arraigado para saber de qué se trata este mundo y saber cuál es nuestro propósito y nuestro destino. ¿Nunca te has preguntado? ¿Nunca te has preguntado cuál va a ser mi destino? ¿Nunca te has preguntado? Algunos a veces se preguntan, ¿cómo voy a morir? ¿Cómo he de morir? O bueno, yo no me pregunto, yo le digo, ay Señor, nada más no me permitas morir de un accidente trágico, no sé. Hay cosas que a veces nos preguntamos y que a veces le decimos al Señor. No me permitas estar perpleja en una cama. Qué tremendo. ¿Te acuerdas de Frida Kahlo? ¿Alguna vez escuchaste o viste su historia? Qué terrible situación de esa mujer. Una vida de contradicciones terrible, terrible. Porque ella no estaba así, ella tuvo un accidente en tranvía. Y eso la llevó a estar perpleja en una cama sin poderse mover. Pero aún con todo ella seguía haciendo mucha maldad, ¿eh? Vivía en el pecado absoluto, con hombres, con mujeres y con todo. Estando así como estaba, postrada en una cama. ¿No son contrariedades? ¿No son contradicciones? Es terrible. Ahorita me vino a la mente, pero como somos criaturas finitas, limitadas, que viven en un mundo caído, hay tantas cosas que no entendemos. Por ejemplo, yo no entiendo por qué esa mujer, que pudo haber vivido una vida tranquila aún con toda la enfermedad, quiso vivir toda clase de excesos y placeres y pecados del mundo. Y así se murió. Se murió así. Es más, en una ocasión, porque le hicieron un reconocimiento en una galería de arte por todas sus obras, hermanas la llevaron así con su cama, porque no se podía ella mover, la amarraban a la cama y así se la llevaron a ese lugar con todo y cama. Cosas terribles. Y ahí en la cama fumando y tomando, ¿verdad?
Son cosas tremendas que muchas veces nosotros queremos entender, pero a la vez nos contrariamos y hacemos todo lo contrario. No importa cuánto nos esforcemos, déjame decirte, no importa cuánto te esfuerces o cuánto nos esforcemos en buscar. Aquí el predicador dice o dijo que no tenemos la capacidad de descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No tenemos la capacidad, claro. Salomón lo dice por experiencia, ¿sí o no? Por experimentar, y todo lo llevó al mismo lugar. ¿A dónde? A querer atrapar el viento con sus manos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa analogía? A eso lo llevó siempre. Dios tiene una visión completa de absolutamente todo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros todos solo tenemos un punto de vista. ¿Verdad que sí? Dios tiene la visión, nosotros solo el punto de vista. Mujer, amiga, ¿estás escuchando? Es por ello que nos encontramos con muchas contradicciones en la vida. Tratamos de razonar, pero no entendemos. Y nos podemos encontrar en un punto donde estemos cuestionando a Dios. ¿O no te ha pasado? ¿No? ¿A ninguna? ¿Solo a mí? Ay, son bien santas. ¿No te ha pasado que cuestionas a Dios? Yo sí me acuerdo. ¿Que no entiendes nada? Por más que quieres entender lo que te está pasando, no lo entiendes. Y cuestionas a Dios. E incluso hay quienes rebaten contra Dios. Sí, yo me acuerdo y ahorita me viene a la mente, les voy a platicar una cosa de muchas, Yo me acuerdo que estando mis niñas pequeñitas y nosotros le servíamos a Dios porque siempre le hemos servido al Señor, desde que me casé siempre le hemos servido al Señor, y yo me acuerdo que en una ocasión estábamos en la pobreza, ¿verdad? O sea, en la escasez, no pobreza, en la escasez, con las niñas pequeñitas, sin los, ya saben, los pañales, la leche por lo menos, ¿qué importaba ya lo de comer? Pero la leche y los pañales. Y yo me acuerdo que en una ocasión yo dije, hasta aquí llegaste, Satanás. Ay, según yo, hasta aquí llegaste, le dije. Porque yo me puse a orar y le dije, es que yo no entiendo por qué nos tienes así, por qué en esta escasez, por qué vivimos de esta manera, si somos tus hijos, si somos tus siervos, y ya sabes, ¿no? Y ahí dándole todo el panorama. Y yo nomás me imagino a Dios, sigue. Tú sigue, que de todas maneras así vas a seguir, ¿no? Y entonces así seguimos. Y yo me acuerdo que le decía, si somos tus hijos. Y entonces yo dije, hasta aquí llegaste, Satanás, y reprendo todo espíritu de miseria. Y ahí me tienen, hermanas. Pues así seguimos, por otros años más. Porque ese no era el punto. Y entonces yo rebatiéndole al Señor y cuestionando su voluntad, porque a Él le placía tenernos así en ese momento. Y contrariamos. Y nos encontramos en una serie de contradicciones y no lo entendemos. Yo me acuerdo que el Señor sí me habló. Fíjense en su misericordia, porque merecía unas cachetadas, no otra cosa. Pero en su misericordia Dios me habló y me dijo, ahorita no lo entiendes, pero un día lo vas a entender y te vas a reír de todo esto. Y es cierto. Y es cierto. Y como esas hay muchas, pero ¿sabe? Nos encontramos rebatiendo a Dios. No entendemos nada, no entendemos lo que pasa y cuestionamos, te decía, e incluso hay quien rebate contra Dios, hasta le exige. Aquí y ahora. Le dice, tú me lo tienes que dar, porque tú dices en tu palabra que me vas a bendecir y soy tu hijo, ¿no? Entonces bendíceme. Y hasta le cuentan a la 1, a las 2 y a las 3 y le cuentan. O le dicen, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿O por qué te llevaste a mi mamá? ¿O por qué te llevaste a mi esposo? ¿Por qué no me los permitiste? Y rebaten. Y eso no está bien. ¿Sabes? Eso es pecado. Es pecado. De verdad. Y nosotros pensamos, ay,
que somos bien buenos, bien hijos de Dios y bien cristianos, pero estamos rebatiendo contra Dios. Continuando en este capítulo 3, es importante entender que la muerte es un regalo de Dios para unos y juicio para otros. Entonces ni en la muerte nos vamos a librar, porque para unos va a ser bendición, pero para otros va a ser juicio. ¿De qué lado queremos estar? Somos seres mortales que un día vamos a morir, ¿sabes? Por lo tanto, debemos aprovechar el tiempo para ser justos y rectos en esta vida, pues cada segundo cuenta. Cada momento cuenta, cada segundo cuenta. Lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dejamos de hacer. ¿Sabes por qué? Porque la maldad aún impera en los corazones de los hombres. Por esa razón, Salomón ve que donde se debía impartir la justicia, había impunidad y maldad. ¿Y qué está pasando en el día de hoy, hermanos? Ahora tú vas a un lugar a donde vayas, tú ve a una plaza, ve a un centro comercial, ¿y de qué está lleno? Ya lo dijeron, ay, no lo tuve que decir aquí. Y cada día es más. Cada día te atienden en las tiendas, ya no sabes qué. O sea, es una cosa interminable. Pero ¿qué creen? Me decía mi esposo, apenas fuimos y me dice, no, esto cada día está peor. Le digo, y va a seguir mucho peor. ¿Verdad? ¿Recuerdan ese dicho? Bueno, les decía, por esa razón Salomón ve que donde se debía impartir la justicia había impunidad y maldad. ¿Recuerdan ese dicho, como te ven, te tratan? Hay ocasiones en que hemos emitido juicio hacia algunas personas siendo guiados por su apariencia. Pero bueno, se los acabo de decir, ¿verdad? Pero ¿cómo no quieres que hablen de ti si tú das que hablar? Hay veces. Pero a otras veces a nosotros no nos toca juzgar. En otras ocasiones no hemos sido justos. Respondemos con maldad en lugar de justicia. Algunas veces deseamos que Dios juzgue o le pedimos que trate inmediatamente con personas que han pecado contra nosotros o contra alguien a quien amamos. ¿Sí? O te lo llevas o te lo mando, Señor. ¿Sí o no? Y queremos ser justos. Es que pecó contra mí, es que mira cómo me habla, es que mira cómo me ve. Toma el control, Señor, aviéntalo al lago de fuego. Y nos sentimos bien justos. ¿No les ha pasado así alguna vez? Debido a que aún tenemos un cuerpo y un corazón pecaminoso, a veces deseamos aplicar nuestra propia justicia, convirtiéndonos en verdugos de los demás. Medimos la justicia basada en nuestros sentimientos pecaminosos y egoístas. Fíjate, creyendo ser justos estamos aplicando nuestro pecado y nuestro egoísmo. Pero miren, en la medida en que somos expuestos y afectados por el Evangelio, vamos entendiendo que debemos descansar en la justicia de Dios, la cual es santa y perfecta. Pero es en la medida que descansamos que somos expuestos y que somos afectados por el Evangelio, por la palabra de Dios. Dios nos creó para que tengamos sed de justicia, ¿sí o no? ¿Qué es la sed de justicia? La palabra. Es la palabra de Dios, amadas hermanas. No es que, ay, pero Señor, trata con ese impío. No, a ver, eso no. Ay. Sed de justicia es la palabra de Dios. Pero esta no será aplicada de manera correcta si no hemos sido cautivados por esta palabra y por su gracia. Ahondando en nuestro tema, contradicciones de la vida, vamos a ver 3 puntos o 3 aspectos. Número 1, Dios juzgará a justos e injustos. Número 1, Dios juzgará a justos e injustos. Vamos a Eclesiastés 3, verso 16, pero déjame lo leo en la Nueva Versión Internacional.
Dice en el verso 16. Tú lo puedes leer en tu versión o no sé si aquí no lo pasen, pero yo los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, he visto algo más bajo el sol. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Ahí está, que Dios juzgará justos e injustos. Verso 17. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Miren, hermanas, Salomón ve cómo los hombres actuaban injustamente. Ay, es que él era bien santo, ¿verdad? La maldad imperaba en lugar del bien y la justicia. Ya en los versos anteriores, el predicador anima a los hombres a que teman a Dios, pero ahora nos enseña cómo actúan los hombres cuando no son temerosos de Dios. Injusticia y maldad están impregnados en un corazón que no ha sido regenerado o transformado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, hemos visto a muchos hombres que no tienen un corazón regenerado. ¿Y qué es lo que impera en sus corazones? La maldad, la injusticia, ¿verdad? Pero esto, miren, desde la caída de Adán hasta el día de hoy, la impiedad, injusticia e iniquidad reinan en el corazón de los hombres y en los lugares donde habitan. Esto es desde antes, ¿eh? ¿Se acuerdan de aquellos gigantes? ¿Se acuerdan de cuando con Lot fueron aquellos ángeles? ¿Y qué le decían los hombres a Lot? Sácalos para que los conozcamos. O sea, querían abusar de ellos. ¿Y qué le dijo Lot? No, no les hagas nada, te dejo a mis hijas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué había en el corazón? ¿Qué reina en el corazón de los hombres? La impiedad, la injusticia, la iniquidad y la maldad. Los hombres aman la injusticia, se deleitan en la maldad, tienen sus corazones llenos de egoísmo. Probablemente algunos ocupaban un cargo de juez, hablando de este tiempo de lo que está hablando Salomón. Algunos ocupaban un cargo de juez donde debían hacer valer el derecho de la justicia. Sin embargo, Salomón ve cómo actúan impíamente. Esto es desde la antigüedad. Esto no es nuevo, esto es desde siempre. Ellos debían actuar con justicia, pero en lugar de justicia actuaban con iniquidad e injusticia, tratando mal al justo y tratando bien al malvado. ¿Qué pasó con Jesús y con Barrabás? ¿Qué pasó? ¿No hicieron injusticia contra el justo e hicieron justicia contra el malvado? O sea, estaba escrito, pero esto viene desde la antigüedad. Esto es tremendo, tratando mal al justo y tratando bien al malvado. Ahora, ¿qué hay de nuestras injusticias de este lado del Evangelio? ¿Qué hay con nosotros? ¿Qué hay de nuestras injusticias? El verso 17 debería ponernos a pensar, pero también a temblar. Pues ciertamente nosotros también hemos actuado de la misma manera que los hombres que no conocen a Dios. ¿Sí o no, hermanas? Verso 17. Al justo y al malvado los juzgará Dios. Pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda ocasión. Nosotros podemos sentirnos justos, pero el que va a determinar es el Señor. Y por eso digo que deberíamos ponernos a pensar y a lo mejor a temblar sobre este versículo, porque un día vamos a ser juzgados. Cada acción que no practicamos sabiendo que es buena es una injusticia delante del Dios santo y justo. Salomón dice que Dios juzgará a justos e injustos. Y hasta entonces, yo luego digo, ay Señor, pues hasta cuando vaya ante tu presencia sabré verdaderamente si fui justa o no, o qué tanto sí o qué tanto no. Porque yo aquí puedo pensar soy justa, o a veces puedo decir no soy justa, pero solamente Dios sabrá y nos dirá qué tanta justicia verdaderamente aplicamos. El predicador lo sabe.
lo reflexiona en su corazón y nos lo recuerda, y sabe que también él va a ser juzgado. Sabía pues que también él iba a ser juzgado. Mira lo que dice Romanos 2:5, solo anótelo. Dice, pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Qué tremendo, ahí está. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido. Si algo necesitamos el creyente hacer día a día es arrepentirnos. Pero mire, yo entendí algo bien hermoso del pastor Antonio Lázaro ahora que estuvimos en el Congreso. Bueno, no, esa enseñanza la dio el domingo, pero escuché la enseñanza del domingo. Y fíjese, él decía, y luego nos queremos arrepentir y le decimos al Señor, ay Señor, perdóname por todo. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Ay Señor, perdón. ¿Pero qué es todo? ¿Qué es todo? No, a ver, perdóname por de mi desobediencia, perdóname porque contesté mal, perdóname porque no fui justo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Todo qué es todo? Sí, pero todo, pues todo puede ser todo, a lo mejor hasta lo que no hiciste. No, debemos pedir perdón por cada pecado, por su nombre. Cada acción, cada acto está siendo cometido delante de Dios. Y Dios no dará por inocente al culpable. Por eso no le podemos decir, perdóname por todos mis pecados. Sí, pero ¿cuáles? A ver, explícame. Ay, díctamelos. Ay, señores, que es una lista interminable. No importa que estemos aquí 3 días, díctalos. ¿No? Sí. Ajá. ¿Se dan cuenta? Por un lado queremos la justicia para nosotros. Ay, Señor, hazme justicia. Pero por otro lado, ¿qué hacemos? Condenamos, ¿no? Ay, es que es bien tremendo esto. Estás como, híjole, los narcotraficantes, ¿qué hacen? Matan a diestra y siniestra, ¿sí o no? No les importa, ¿no? Y cuando les matan a su hijo, mía es la venganza. Les duele y lloran, pero ya mataron a 20 y ahí no pasó nada. No, o sea, queremos la justicia, pero no somos, por otro lado, nada justos, condenamos. ¿No son contradicciones? Eso nos lleva al segundo punto. Número 2, polvo eres y polvo serás. Los versos del 18 al 21. De Eclesiastés 3. Se los voy a seguir leyendo en la Nueva Versión Internacional. Dice, pensé también con respecto a los seres humanos. Esta parte de la escritura está bien tremenda, hermanas. Mire, ponga atención. Pensé también con respecto a los seres humanos. Dios los está poniendo a prueba para que ellos mismos se den cuenta de que son como los animales. Los seres humanos terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual. Y el aliento de vida es el mismo para todos, así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es vanidad. Verso 20, y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el aliento de vida de los seres humanos se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? En otra versión dice en este verso 21, en otra versión, cuando dice animales se refiere a bestias. Qué tremenda palabra, ¿no? Cuando yo leía esta parte de la escritura antes de hacer esta serie, yo me regresé otra vez así como, porque cuando lo leí dije, ¿cómo? Y me regresé y lo leí como 5 veces, hermanas. Dije, Señor, qué terrible. Y lo tenía bien subrayado. Cuando me toca ahora hacer este tema, pues yo ya había razonado mucho en esta parte de la escritura.
Fíjate que cuando habla de bestias, considera que bestia es, así es como el hombre actúa sin temor a Dios. Cuando se está refiriendo aquí a los animales o a las bestias, es como el hombre actúa sin temor a Dios. David lo dice así en uno de sus salmos, en el Salmo 32:9, solo anótalo, dice: no seáis como el caballo y el mulo. ¿Cómo? Sin entendimiento. Así dice David. Así actúan los hombres que aman la injusticia, la impiedad, la maldad, el amor a los vicios y los placeres. ¿Cómo? Como bestias. Actúan como bestias sin entendimiento, desenfrenados en busca de deleites y placeres pecaminosos. Y en otro salmo dice, en el Salmo 22:6 dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Por qué? Porque conocía su condición. Aquí se manifiesta que el hombre no es mejor que las bestias, haciéndole saber que así como los animales mueren, él también morirá. O cada uno de los seres humanos moriremos. Este es el pago del hombre que ama la injusticia. ¿Cuál? La muerte eterna. Porque la muerte, acuérdense que en vida podemos morir espiritualmente. El apóstol Pablo enseña en Romanos que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y eso es algo que a veces nosotros de repente se nos olvida y se nos olvida citar la palabra, pero el Señor nos la recuerda. La paga del pecado es muerte, pero está hablando de una muerte espiritual. De alguien, por eso te das cuenta que al malvado y al justo los juzgará Dios, porque no sabemos realmente cómo vamos a terminar, porque hay una pared todavía interminable. Los hombres llevan una vida vana y deshonrosa creyendo que nunca van a morir. O a veces ni siquiera es algo en lo que la gente se ponga a meditar. Sin embargo, el mismo suceso, el mismo evento, el mismo fin, el mismo destino para hombres y animales, la muerte. Los seres humanos son algo de lo más importante de la creación de Dios, o algo de lo más importante, porque todo es importante en la creación. Sin embargo, Dios creó primero toda la naturaleza, ¿se acuerdan? Él creó primero toda la naturaleza, Él creó el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal para el servicio del hombre. ¿Sí? Porque cuando llegó Adán, ¿cómo estaba? Ya estaba el huerto, ¿no? Ya había árboles, ya había fruto, ya había animales, ¿sí o no? Él se tuvo que dar el tiempo para ponerle nombre a todos los animalitos, ¿verdad que sí? Entonces ya todo eso estaba para el servicio del hombre. Nuestro Señor Jesucristo enseñó en una ocasión en Mateo 10:31, fíjate: así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Anota esa cita, Mateo 10:31. Dice que nosotros valemos más que muchos pajarillos, que los animales en sí. Dios, en una acción de gracia y misericordia, fue al ser humano a quien lo creó a su imagen y semejanza, y dándole dignidad y valor, ¿sí o no? Esa es la razón por la que Jesús enseña que nosotros valemos más que los animales. Pero miren, la vida humana es más valiosa que la vida animal, sí es cierto. Tanto así que el Hijo de Dios se hace humano en la persona de Jesús para salvar humanos que cayeron en desgracia por su pecado. Salvándonos desde la cruz del Calvario, siendo Él un sacrificio humano para salvar humanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso no significa que no amemos a los animales.
Sin embargo, Salomón, observando bajo su perspectiva humana y completando la maldad e injusticia, baja a los hombres de la nube de su vanagloria y su soberanía para que consideren que, aunque son más valiosos que los animales, morirán igual que ellos, su fin es el mismo. O sea, sí valemos más que los animales, sí nos podemos enseñorear de ellos, pero ¿qué crees? Tú eres igual que ellos. Igual que ellos mueren, igual que el hombre morirá. El mismo fin es para ambos. Qué tremenda la comparación que hace Salomón, ¿no? A mí se me hace muy complicada, así se me hace muy fuerte. Pero es una manera de ver nuestra condición. ¿Qué ha hecho el hombre ahora con los animales? ¿Qué no ha hecho? Que no podemos vanagloriarnos de nada o pensar que somos superiores en todo, porque vamos a caer al mismo nivel. No, ¿nunca has escuchado que dicen, ay, ese actúa como animal? Qué terrible comparación. Aquí lo dice la palabra y lo enseña. Pero es una terrible comparación. Pero cuando un hombre, una mujer están cegados por el pecado, por los placeres, por la inmundicia, por la vanagloria, actúa como un animal. Y debemos de tener mucho cuidado de ello. Recuerden, no es cómo empezamos, sino cómo vamos a terminar. La muerte empareja a los hombres y a los animales. En ese sentido que el hombre no tiene ninguna ventaja sobre los animales, porque le espera el mismo final, que morir. La pregunta aquí del millón sería ¿a dónde irás a pasar tu eternidad después de la muerte? Les voy a dejar pensar unos segundos. También la pregunta es para mí, o ya fue para mí. ¿A dónde irás a pasar tu eternidad después de la muerte? Si crees en Jesús y vives de acuerdo con su fe y obediencia, vivirás eternamente con Él. Pero si no crees, tu muerte será muerte eterna, castigo perpetuo bajo la ira de Dios. Yo no lo digo, ni me vean feo a mí. Lo dice Dios, lo dice su palabra. Salomón dice que todos procedemos del polvo y todos vuelven al polvo. Así que nosotros también moriremos, y el predicador ha sido ya muy claro en cuanto a esto. Cuando se acuerdan que vimos en una de las enseñanzas, hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, y algo explicamos de eso. Ahorita lo estamos ahondando un poquito más, porque nos contrariamos mucho en las cosas, pero la realidad es que vamos a lo mismo, ¿verdad? Dios es quien da la vida y es quien la quita, ni antes ni después. La muerte no debe ser una sorpresa para un creyente, ¿sabes? Y debe ser una realidad plena y clara en su corazón, y descansar que morirá en Cristo. En eso sí debemos descansar. Ay, Señor, no importa todo en esta tierra, porque cuando yo muera me voy contigo. En eso el creyente es en lo que debe descansar, en eso es en lo que el creyente debe de tener la plena seguridad y la tranquilidad. El hombre es finito, limitado, con cuerpo pecaminoso y frágil. Esto es vanidad por causa de su pecado. Y entonces, mire, podemos hacer una comparación. Aunque el hombre se llene de posesiones, aunque se vista con Guess, Versace, Prada, Nike, Adidas, ¿cuál les gusta? Aunque huela a Gucci, a Guerlain, bien rico. Aunque huela con los aromas más ricos,
Aunque ande en un lujoso, ¿qué te gusta? Ferrari. Aunque viva en un penthouse de París. No, no están tan bonitos. Ay, bueno, sí hay muy buenos, pero hay otros que bueno. Aunque viva en un penthouse muy caro, aunque se alimente con los mejores banquetes, aunque tenga las mejores ideas, aunque sea el hombre o la mujer más hermoso en la tierra, Salomón dice que ante la muerte no tiene ninguna ventaja sobre un animal, al final todo es vanidad. Ay, a mí sí me sacude, a mí sí me sacude, qué tremendo. Es por ello que debemos andar en la santidad de su justicia, hermanas. ¿Verdad que sí o no? Lo debemos pensar. Bueno, no lo debemos pensar, debemos de actuar. ¿Verdad? Porque no estamos jugando como creyentes, no debemos jugar, debemos entender. El predicador hace la interrogante: ¿quién conoce el espíritu de los hijos del hombre? ¿Sube él hacia arriba? O sea, si el hombre muere, ¿va al cielo? ¿Y el hálito de la bestia baja a la tierra? ¿Y si el animal muere, va a la tierra? ¿Quién conoce? ¿Quién lo puede determinar? No, bueno, pero es que el hombre trata de determinarlo. No es que él ignore hacia dónde va el espíritu del hombre al morir. En el capítulo 12 él dice que el espíritu regresa a quien lo dio, en este caso a Dios. ¿Verdad? Recuerden que cuando muramos, ¿qué se queda? El cuerpo, pero el alma inmediatamente ante la presencia de nuestro Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero vaya, ¿vamos a ir allá pues? A ver, hermanas, vamos a ir allá con seguridad, dígalo, no lo dude. Tenemos que trabajar en ello. Déselo al Señor porque Él es el que nos dignifica. Así es, Dios. Ajá. Debemos de ser seguras. Debemos tener la seguridad y actuar en esa seguridad. Ahora, punto número 3. Disfruta esta vida, pues otra no habrá. ¿O sí? Disfruta esta vida, pues otra no habrá. Ahora, ¿cómo la vamos a disfrutar? Ahorita vamos a ver, ¿verdad? Verso 22. He visto pues que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. Pues, ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? O sea, después de la muerte vamos a saber qué sucederá en la tierra. O sea, no. O sea, obvio no. ¿Y a quién le importa? A mí no. Digo, si yo muero antes que mis hijas, que mi esposo, yo los puedo amar mucho, pero ya lo que vivan, hagan, su problema. Sí, yo ya con mi Dios, ¿verdad? Sí, nada hay mejor para el hombre que disfrutar de, pero es aquí, hermanos, aquí y ahora, lo que el Señor nos permite, porque dice que ya eso le ha tocado, o sea que Dios lo permite. Pero mire, nos afanamos tanto, queremos encontrar la solución de la vida, contrariamos en todos los sentidos que no disfrutamos, ¿verdad? Ay, es que hace mucho calor. Bueno, ya pusieron el aire. Pues sí. Y a mí ya me estaba dando calorcito, pero como estoy bien aquí entretenida, ni me había preocupado, pero ya tenía calor. Después de contemplar la maldad de los hombres y cómo actuaban impíamente y pagando maldad en lugar de justicia, Salomón concluye con que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras. Cuando dice que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, no habla solamente de un trabajo secular, habla de la vida, de todo en la vida, de lo que nos tocó. Ajá. Por eso aquí dice, no hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras, porque esa es su porción. Esto lo dice en otra traducción.
Desde esta perspectiva, Salomón nos anima a disfrutar la vida teniendo en mente que es la voluntad y es el plan de Dios. Así como tú estás, es el plan y la voluntad de Dios. Bueno, yo sé que algunas me quedan viendo como, ¿a poco está la voluntad de Dios? Bueno, hay cosas que nosotros, en las que nosotros nos metemos, ¿verdad? Pero aún con todo, pues acuérdense que nada se le escapa al Señor. Nada se le escapa, absolutamente nada. Pero Dios nos sigue dando la oportunidad de reconvenir para que nuestra porción pueda ser diferente, ¿no? Digo, no me diga nadie nada, pero ¿no te gustaría que tu porción fuera diferente? Si es así, entonces hay que darle respuestas al Señor, ¿verdad? En este marco nosotros viviremos disfrutando de cada evento, pues tenemos ya en claro que Dios obra soberanamente controlando la creación. En los versos anteriores, Eclesiastés nos enseña, estuvimos viendo algunos versos donde también nos hablaba de disfrutar el trabajo, ¿se acuerdan? Y nos enseñaba que debemos disfrutar el trabajo, el tiempo, y ahora nos llama a alegrarnos en nuestras obras, pues esa es la porción que nos tocó. Ya no nos contrariemos tanto. Si esto estamos viviendo, bueno, disfrutémoslo y hagamos lo que tengamos que hacer para que pueda cambiar el curso de las cosas. Pero no nos contrariemos. O contrariémonos para lo bueno, para hacer lo mejor y lo correcto, ¿no? Ok. ¿Cómo descansamos en Cristo a través de estos versículos? Vamos a ver. Al justo y al malvado dice, los juzgará Dios. Esto es una verdad aterradora para el malvado, fíjense, pero de gran bendición o de regocijo para el cristiano. Sí, porque si el Señor nos juzga, como cristianos estamos haciendo justicia, estamos haciendo el bien, pues para nosotros va a ser una bendición que el Señor nos juzgue, ¿sí o no? Pero si nos preocupa que Dios nos juzgue, ¿por qué será? Bueno, es en lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Dios juzgará a justos e injustos. Reconozco que si Dios me juzga en estos momentos por mis acciones, ¿qué va a pasar? Sí, piénsenle, no me digan. Pues seguramente Él me encuentra culpable. Y es aquí donde debe cobrar sentido esas hermosas verdades del Evangelio, que Jesús fue juzgado en nuestro lugar. Y ¿saben? Jesús fue encontrado culpable por nuestros pecados. Él ya pagó en la cruz. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir llevando la cruz? Si Él dijo, toma tu cruz y sígueme, pero no dijo, toma tu cruz para que ahí la vayas cargando, no, para que nosotros salgamos del pecado que nos asedia. El castigo fue sobre Él. Por su llaga nosotros fuimos curados. Él fue el recipiente de esa potente, poderosa, justa, divina y aterradora ira de Dios. Isaías 53 lo dice. Ustedes pueden leer todos esos versículos que son hermosos. Habla del hombre sufriente. Y dice en una parte de la escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero ¿por qué dice el castigo de nuestra paz? Sí, porque Él recibió el castigo para que nosotros encontremos paz, para que tengamos tranquilidad, para que reposemos en este mundo caído y pecaminoso en su justicia. Entonces, ¿por qué contrariarnos? Debemos reconocer la realidad de que vamos a morir. Eso nunca se nos debe de quitar de la mente. No te la pases pensando, hoy moriré, hoy moriré. No, ¿verdad? O sea, no. Pero sí debemos tener en cuenta que un día vamos a morir. Y entonces, ¿cómo voy a vivir los días que Dios me sigue permitiendo? Eso es lo importante.
Esto no es una realidad simple para algunos, pero esta realidad es incomparable con la realidad de que aunque muramos, descansaremos y reinaremos juntamente con Cristo si hemos creído en Él, aprovechando el tiempo que Dios nos da en esta vida. Y esto nos debe de dar gozo y paz. Alegría, decir, wow, sigo viva. Tengo muchas cosas que hacer. Si de aquí a mañana ya me muero, tienes toda la tarde para hacer. ¿Sí o no? Ay, sí, todavía son muchas horas. ¿Sabes qué? No hagas mucho, arrepiéntete. Ay, no es mucho, ¿eh? Es mucho. Arrepentirnos y cambiar nuestra mentalidad. El creyente debe depender cada día confiando en que si Dios le llama a su presencia, estará en el mejor lugar que puede existir para él, tu morada eterna. Ajá. Allá donde habrá ¿qué? Calles de oro, mar de cristal. ¡Ay, qué hermoso! Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Es una realidad, ¿eh? Digo, yo no sé si de verdad van a ser calles de oro, mar de cristal, paredes de perlas, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que va a ser lo más hermoso. Yo lo creo, lo debemos creer. Aquí es donde esta paradoja cobra sentido. Aunque muramos, viviremos en Jesucristo. No hay más temor a la muerte. ¿Por qué? Porque mi confianza está plena de que voy a estar con Él. Y así deberíamos despertar cada día, confiados en que si Dios nos llama a su presencia, vamos a estar con Él. ¿Verdad? La muerte es un fin doloroso, pero ¿sabe para quién? Para los incrédulos. Y un fin glorioso para los creyentes. Aquí está Eva, aquí está Jackie, no me dejarán mentir como enfermeras. Cuando alguien hay personas que están al borde de la muerte y no les ha pasado que se aferran a la vida, que no quieren morir y están sufriendo, ¿sí o no? Porque no tienen a Cristo, no tienen esperanza, porque a lo mejor tienen muchos miles de dólares abajo de su colchón y no quieren dejarlos. Oye, sí, es en serio. No quieren dárselos a nadie. O aún lo poquito que tengan, no se lo quieren dejar a nadie. Y la gente está ahí, pero está, mira, pero bien enferma, bien muriéndose, pero se quiere seguir aferrando a la vida. Eso es algo muy terrible. Entonces la muerte es un fin doloroso para los incrédulos, pero no así para los creyentes. Ahora, siendo creyentes, de acuerdo a estos 3 puntos, ¿cómo podemos disfrutar esta vida? En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo podemos aprovechar la vida? Aprovechando bien el tiempo. Vamos a Efesios capítulo 5, vamos a leer una porción de la escritura, ya para ir hacia el final. Efesios 5 a partir del verso 15. Porque mire, el apóstol Pablo dice cosas muy hermosas, siempre enseñando de una manera tan precisa, tan exacta a las iglesias, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los efesios? Pues generalmente siempre fueron iglesias donde les costaba mucho trabajo. Dice en el verso 15, mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Se acuerdan que en Eclesiastés vimos que debemos andar como sabios y no como necios? Hubo un tema en el que tocamos estos puntos. Dice el verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ¿cómo están siendo los días? Y cada vez más malos y re malos. ¿Sí o no? ¿Ves? ¿Se acuerdan? Esto lo está diciendo hace cuántos miles de años atrás.
Imagínense en el día, y no pensó, bueno, era profeta, ¿verdad? Seguramente, pero nunca yo creo pensó ver lo que vivimos los hombres en el día de hoy, porque los días son muy malos. Dice en el verso 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Miren, mujeres, aquí está el punto de cómo debemos andar. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo. Cuando dice no os embriaguéis con vino, hace algún tiempo yo di algunas enseñanzas donde expliqué esta parte de no embriagarse con vino, y no significa literal, sí puede ser literal, pero no solamente literal de tomar vino o alcohol, sino que no os embriaguéis con vino es que no caigas en excesos, en cosas que te apartan de Dios, en pecados, pues, cualquier tipo de pecado. A eso se refiere. Entonces dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu. Verso 19, ¿cómo debemos estar llenos del Espíritu? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, queridas hermanas. Necesitamos tener una vida llena del Espíritu Santo para poder disfrutar la vida que Dios nos está permitiendo y poder estar con Él por la eternidad. Si nosotros disfrutamos esta vida, los que estén a nuestro lado la van a disfrutar. Se la vamos a hacer más llevadera y más placentera. ¿Sí o no? ¿Cómo quieres que sea tu hogar? ¿Un pedacito del cielo o un pedacito del infierno? Cada quien decidimos. Tiene que ver mucho como nosotros, cómo veamos las cosas. Esta llenura se da a través de tener una constante comunión con Dios y de conocer su palabra. Pero necesitamos la comunión con Dios, ¿verdad? Voy a concluir. Amada hermana, si has visto la vida que tienes como una tragedia en la que no tienes razón para vivir, mira lo que dice Eclesiastés. Alégrate por la vida que Dios te ha dado y vive para Él, ya que esa es la porción que te ha tocado. Ya no contrariemos. ¿Pero por qué me tocó esto? Pues acepta la voluntad de Dios y espera a que Él la cambie, si la va a cambiar. Recuerda que Cristo es tu esperanza, tu mejor hoy y tu mejor mañana. Vive para Cristo, deleítate en Él, vive para su obra, sirve a Dios. Esa yo creo que es la mejor porción. Ahora, si crees que no existe nada después de la muerte y que la vida es un riesgo y por eso puedes deleitarte en actos pecaminosos, escucha esto. El infierno es tan real como las palabras que estás oyendo en estos momentos. Eso es tremendo. La Biblia dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Y el infierno es real. Entonces mira qué debemos hacer, arrepentirnos hoy, no mañana. No mañana por desperdiciar nuestra vida en cosas vanas y sin valor. Pide perdón a Dios y cree en Jesús, su Hijo, como tu Salvador. Y a lo mejor tú me vas a decir, yo ya le pedí perdón a Dios y yo sí creo en Jesús. Bueno, necesitamos volver a decirle, creo en ti como mi Señor y Salvador. Porque a lo mejor hicimos una oración hace ¿cuántos años? ¿20? ¿10? ¿5? ¿Cuántos años llevas que hiciste una
oración de confesión de fe, y tal vez nunca le has vuelto a decir al Señor: Jesús, tú eres mi Señor y mi Salvador, o te recibo una vez más. Bueno, no es que una vez más te reciba, sino que así como te recibí, así te sigo recibiendo como mi Señor y Salvador. Dios te perdona, tenlo por seguro. Dios nos perdona. Ay, es tan hermoso que nos perdona, y mira, aquí seguimos. A pesar de los pecadores, ¿sí o no? Por sus misericordias no nos ha consumado, porque grandes son sus misericordias. Recuerda siempre, Dios juzgará justos e injustos. En la medida que vamos entendiendo que Dios es soberano sobre la vida y la muerte, tendremos paz en cualquier circunstancia que estemos atravesando, que esté relacionado con nuestros días en esta tierra. A pesar de lo difícil, tendremos paz. A pesar de pasar por un accidente, una enfermedad o incluso la muerte de un ser amado. Duele, ¿no? Pero tenemos que dejárselo al Señor y seguir viviendo la vida. Si perdiste a un ser querido, da gracias a Dios por el tiempo que te permitió pasar con Él. Ay, sí, bien hermoso eso. Aunque te duela, decirle: Señor, gracias por el tiempo que me permitiste tener a tu familiar, a tal o cual persona. Ama a tus seres queridos, sírvelos con amor. Esa parte a veces nos cuesta mucho trabajo. O es con los seres queridos, con los que vivimos en casa, con los que a veces más duros somos. Bueno, es ahí donde tenemos que trabajar. Sé generoso cuando puedas con tu familia, con tu prójimo, en tu iglesia, porque ya no sabemos si alguno de nosotros va a estar el día de mañana. Y vamos a llorar, pero vamos a gozarnos porque ya esté con el Señor por la eternidad. Pero no sabemos si mañana le veremos, por eso cuando le vemos, pues que sea con agrado, ¿no? Alégrate de la vida que tienes, porque estoy segura que te fue dada por gracia, que nos fue dada por gracia, aún sin merecerla. Glorifica a Dios en tus alegrías, pero también en tus tristezas. Conforme vamos entendiendo que somos hombres mortales limitados a un tiempo definido por Dios, aprovechemos el tiempo. Gocemos y disfrutemos de cada actividad realizada aquí en la tierra, entendiendo que Dios controla el tiempo y no somos nosotros los que lo controlamos. Si hemos creído en Jesús, queridas mujeres, debemos estar convencidas que la muerte para nosotras no es una tragedia, sino un regalo de Dios. Porque después de morir le veremos cara a cara y eso es simplemente glorioso. ¿Verdad? Oseas 14:1 dice que Dios extiende su misericordia hacia nosotros. Termino con esto, déjame leerte esta porción de Oseas. La voy a poner más rápido acá. Oseas 12:1. 14:1, perdón. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Quién era el pueblo de Israel? No, cada rato pecaban y Dios extendiendo su misericordia. Llevad con vosotros palabras de súplica y volveos a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia.
Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. La misericordia de Dios siempre se extiende, aunque seamos rebeldes. Aunque nos rebelemos contra Dios, dice que se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Dios extiende su misericordia hacia nosotros y nos quiere dar gozo y alegría el tiempo que nos permita vivir. Mira lo que dice 14:9. Verso 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Aquí está otra parte de la escritura, en que fíjense cómo Dios puede cambiar las actitudes como las acciones. Pero ¿cómo va a pasar esto? Conociendo la palabra y aplicándola. De esa manera pueden cambiar nuestras actitudes y nuestras acciones. Saben, mujeres, hay que vivir la palabra. Solo es cosa de disponernos. Un pueblo apartado para Dios, ¿sabe qué recibe? La misericordia de Dios. Pero no provoquemos la ira de Dios, porque aquí lo dice su palabra. Él nos aparta y nos va a traer a juicio, ¿verdad? Así que un pueblo apartado para Dios recibe la misericordia de Dios. ¿Cuántas quieren la misericordia de Dios? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y buscamos esa misericordia? Vamos a orar unos momentos y después de orar me gustaría que entonáramos esa alabanza. ¿A quién tengo yo? Porque yo considero que no tenemos a nadie más que a Dios y que lo necesitamos a Él, ¿verdad? Necesitamos su palabra, vamos a hacer que no hagamos otra cosa más que ¿qué? Arrepentirnos, porque Dios busca que siempre nos arrepentamos. Así que vamos a orar, vamos a dar gracias, vamos a honrar su nombre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquí estamos. Levanta tus manos, mujer. ¿Sabes que levantar las manos es en señal de rendición a Dios? Entonces rindámonos a Dios, porque no sabemos si mañana vamos a morir. Pero dice que en el tiempo que Él nos permite en esta vida, ¿para qué es? Para disfrutarlo, para gozarnos, ¿verdad? Así que, Señor, dile, Señor, ahorita oremos, tú preséntate delante de Él. Dile, Señor, aquí estoy. Tú conoces si he sido justo o he sido injusto. Tú conoces cuál es y ha sido mi caminar, mi vida, mi pensar, mi andar. Pero es de tu palabra que por sobre todas las cosas tú nos juzgarás. Y entonces en este momento venimos delante de tu presencia. Sí, con un corazón agradecido, pero sobre todo con un corazón arrepentido.
porque tal vez he contrariado en mi vida muchas cosas. Tal vez he querido la justicia, pero no he dado justicia. Y por eso estoy aquí, queriéndote agradar, queriendo bendecir tu nombre, exaltarlo, glorificarlo. Yo sé que el mismo suceso es para hombres que para animales, pero yo quiero ser como humano y ser juzgada como tal. Hágase tu voluntad, oh Dios, en los cielos como en la tierra, y permítenos gozar en toda la plenitud de tu presencia. Que podamos ver la hermosura que tú has hecho. Esa hermosura tiene que ver, oh Dios, con lo que tú haces. No con lo pintoresco, sino con lo que tú haces, Señor. Así que agrádate de un corazón sincero y agradecido. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Sí, oh Dios. Gracias, Dios. Ahora dile, canta con todo tu corazón. Adórale con tu corazón. Sí, eso, Dios. Sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo. Gobierna, Dios, gobierna. Gobierna. Así es, oh Dios, gracias. Bendito eres por sobre todas las cosas.